Buen día a todos, en este video voy a resolver el siguiente ejercicio. Nos pide hallar el área encerrada por las curvas C1 y C2. En este caso C1 y C2 son curvas que tienen, digamos que son parábolas, ¿no es cierto? Por la forma que tienen sus ecuaciones, ¿no es cierto? En el caso de C1 es una parábola que se abre hacia abajo. Fíjense que el signo acá es negativo, entonces la parábola se abre hacia abajo. Y en el caso de C2 la parábola se abre hacia arriba, ¿no? Acá hay un 1 que no está escrito, pero indica que esta parábola se abre hacia arriba. Entonces voy a dibujar solamente las parábolas para que tengamos una idea de lo que vamos a resolver, ¿no? Entonces acá estoy presentando el gráfico de estas parábolas. Acá tenemos el gráfico de C2, que es la parábola que se abre hacia arriba, ¿no es cierto? El gráfico de C1, que es la parábola que se abre hacia abajo. Estas dos curvas se cortan en dos puntos, según lo que tenemos acá el gráfico, ¿no? Aparentemente uno de ellos es el origen de coordenadas y el otro punto tendríamos que determinar. Entonces, para encontrar el área encerrada por estas curvas, acá tenemos el área, ¿no? Este sería el área. Para encontrar esta área lo que deberíamos hacer es, tendríamos que integrar sobre la diferencia de estas dos funciones en un intervalo dado, ¿no es cierto? Entonces, para encontrar el intervalo, lo que requerimos acá es ver dónde estas curvas se van a cruzar, ¿no es cierto? Dónde va a haber intersección entre estas dos curvas, ¿no? ¿Dónde es que se va a dar la intersección entre estas dos curvas? Cuando, fíjense que eso se va a dar cuando las alturas de los puntos que están sobre las gráficas coincidan, ¿no es cierto? Cuando la altura del punto que está sobre la curva C2 coincida con la altura del punto que está sobre la curva C1, ¿no es cierto? Ese punto, por ejemplo, se da acá, esa intersección se da acá, y la otra se da por acá. Entonces, como ya les había comentado, aparentemente es el origen de coordenadas, ¿no? Entonces, para certificar que realmente es el origen de coordenadas este primer punto, lo que podemos hacer es resolver, ¿no? Voy a colocar acá para encontrar el intervalo de integración. Entonces resolvemos la siguiente ecuación. Voy a igualar los valores de y, o sea, voy a igualar 3x menos x cuadrado y x cuadrado menos x. Si hacemos eso, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener entonces, acá pondremos 3x menos x al cuadrado igual a x al cuadrado menos x, ¿no? Entonces, recuerden que esto es una ecuación cuadrática. Entonces, lo que podemos hacer para resolver la ecuación cuadrática es trasladar todos los términos a un solo lado, ¿no? De modo que quien acompañe al x, lo ideal es que sea positivo, ¿no es cierto? Entonces, al x cuadrado me refiero, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, voy a trasladar todo al lado derecho. Vamos a dejar solamente al 0 del lado izquierdo. Por ejemplo, este menos x al cuadrado lo vamos a trasladar a que está restando, pasa sumando al otro lado, ¿no es cierto? Con este x al cuadrado lo que nos daría por resultado sería 2x al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora acá tenemos 3x que está sumando. Lo que va a hacer es pasar al otro lado restando, ¿no es cierto? Sería menos 3x menos x sería menos 4x, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar menos 4x. Como ya hemos trasladado estos dos términos, entonces lo que quedaría del lado izquierdo sería 0, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer acá? Ahora vamos a igualar a 0, ¿no es cierto? Acá esto es igual a 0, pero lo que vamos a hacer ahora es factorizar la expresión del lado derecho, que sería simplemente acá hay un 2 que está que es común para ambos sumandos, y también hay un x que puedo extraer de cada sumando, ¿no es cierto? Entonces voy a extraer 2x que va a multiplicar a, si acá me va a quedar simplemente x y acá me va a quedar 2 nada más, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos, esta sería la factorización. Eso que obliga, eso obliga a que tenemos acá, vamos a
simplificar un poco esto, multiplicamos por 1/2 a ambos lados, ¿no? Eso se puede hacer porque eso no va a afectar la ecuación, ¿no es cierto? Si hacemos eso, lo que va a ocurrir es que este 2 se va a cancelar. Vamos a colocar esto así, se va a cancelar con este otro 2 y nos va a quedar simplemente nuestra ecuación de esta forma, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos x por x menos 2. Ahora acá tenemos el producto de dos números que nos da 0. Eso significa que alguno de ellos sería 0, ¿no es cierto? O sea, x sería 0 o x menos 2 sería igual a 0, ¿no es cierto? Entonces acá cuando tenemos una ecuación, esta es una ecuación ya lineal, ¿no es cierto? Entonces podemos trasladar este menos 2, pasarlo al lado derecho que está restando, lo pasamos sumando, le cambiamos de signo simplemente, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a tener es que x podría ser también 2, ¿no es cierto? Entonces x sería 0 o x sería 2. Hay dos posibilidades para el x. Cuando x es 0, el valor de y, que sería, acá reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones para las curvas, en ese caso van a dar lo mismo, ¿no es cierto? Porque los x que hemos encontrado hacen que las alturas sean iguales, ¿no es cierto? Entonces, si x es igual a 0, en ambos casos me da que y es 0, ¿no es cierto? Es por eso que el primer punto me da el 0,0, ¿no? Entonces acá vamos a colocar este primer punto es el 0,0. Ya está, ¿no? Ahora, cuando x es igual a 2, porque da la otra posibilidad que x sea igual a 2, lo que tenemos es que 3 por 2, acá vamos a reemplazar en cualquiera de ellos, ¿no? 3 por 2 me da 6, menos 2 al cuadrado, que es 4, o sea, acá me daría 2, ¿no es cierto? Que debería dar lo mismo acá también, si ustedes reemplazan, tienen 2 al cuadrado menos 2, o sea, 2 al cuadrado es 4, menos 2 es 2, ¿no es cierto? En ambos casos da lo mismo y eso es lo que debería pasar, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos cuando x es 2, y también nos da 2, ¿no? Entonces ese sería el punto, ¿no es cierto? Ahora no nos interesa en este caso el valor de y, lo que nos interesa es el valor de x para poder considerar el intervalo, ¿no es cierto? Acá voy a ubicar el intervalo. Entonces fíjense que entonces yo tendría que integrar, para poder encontrar el área yo tendría que integrar en el intervalo desde 0 hasta 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar por acá el área, que estaría dada así. Voy a escribir acá simplemente área, el área que me están pidiendo. ¿Eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a la integral desde 0 hasta 2. ¿De quién? Hay que calcular la diferencia de las dos funciones que están apareciendo acá, ¿no es cierto? La función que está por encima, ¿no? Cuya gráfica está por encima, que sería en este caso la que está por encima, recuerden que es c sub 1, o sea, tendría que escribir 3x menos x cuadrado, ¿no es cierto? Entonces acá voy a colocar acá 3x menos x al cuadrado. Ya está. A esa función debería restarle la función que está por debajo, que sería x cuadrado menos x, ¿no es cierto? Acá no olvidar colocar paréntesis, sería x al cuadrado menos x y bueno, el diferencial de x. Ya está, ¿no? Entonces así tendríamos que el área estaría dada de esta manera, ¿no? Ahora vamos a colocar por acá ¿cómo sería esto, no? Vamos a resolver lo que está dentro de la integral, ¿no es cierto? Si resolvemos lo que está dentro de la integral, acá vamos a colocar así. Sería la integral desde 0 hasta 2 de ¿quién? Toda esta expresión que nos da, ¿no? Si hacemos las cuentas acá, nos va a quedar menos 2x al cuadrado. Y acá sería más 4x, ¿no es cierto? Simplemente estoy haciendo las cuentas dentro del integrando, ¿no es cierto? Acá este menos afecta al x al cuadrado, se junta con este x al cuadrado, me da menos 2x cuadrado. En lugar de menos sería más x, con este 3x sería 4x, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más vamos a tener entonces? Vamos a ir resolviendo esto. ¿Y cómo sería? Acá vamos a escribir esto así. Esto sería igual a
la integral, podemos separar esta integral definida, ¿no? Podríamos separarla utilizando sus propiedades. Recuerden que acá podemos sacar incluso las constantes, ¿no? Entonces podríamos escribir esto así, como x al cuadrado diferencial de x. Ya está, ¿no? ¿Qué más? Más, acá hay un 4 que puede salir también. Podemos escribir esto de esta manera, ¿no es cierto? Ya está. Ahora podemos acá aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. Eso lo voy a colocar así, ¿no? Acá estaríamos haciendo uso del segundo teorema fundamental del cálculo. El segundo teorema fundamental del cálculo nos dice que si nosotros tuviéramos una antiderivada para esta función, entonces podemos reemplazar simplemente los extremos en esa antiderivada y restar esos valores. El valor de la integral definida estaría dada por ese resultado, ¿no es cierto? Ahora recuerden que hay una fórmula que hay que recordar acá, hay que usar esta de acá. Esta fórmula lo que nos dice que la integral indefinida de x a la n diferencial de x es x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. Recuerden que esto es, en realidad es una familia de funciones, ¿no es cierto? Entonces yo de toda esta familia de funciones yo debería escoger alguna de ellas y reemplazar como una antiderivada. Esto es una familia de funciones que sería una familia de antiderivadas para mi función, en este caso x a la n, ¿no es cierto? Entonces lo que yo debería pensar es, por ejemplo, acá yo podría escribir cuando n vale 2, ya sabría que colocar como antiderivada para mi x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces acá voy a colocar a mi menos 2 que está acá. La antiderivada que estaría considerando sería 2, acá vamos a colocar más 1, x a la 2 más 1 sobre 2 más 1, ¿no es cierto? No voy a agregarle la constante porque me interesa quedarme con la parte principal, digámoslo así, ¿no? Entonces acá, y voy a evaluar después esto, vamos a colocar así, esa antiderivada en los extremos, ¿no es cierto? Acá vamos a colocar en 0 y en 2, ¿no es cierto? Y vamos a hacer lo mismo con la otra, en este caso 4 acá. Va a ser acá la integral de x sería x a la 2 a la 1 más 2 más 1, perdón. Vamos a escribir 1 más 1 sobre 1 más 1, ya está. Y luego evaluar esto en 0 y en 2, ¿no es cierto? Acá vamos a colocar esto así. ¿Qué significa esto que estoy escribiendo por acá? Lo que significa simplemente es que voy a colocar acá el menos 2. Acá tendría que hacer las cuentas. Sería x al cubo sobre 3. Evaluado nuevamente. Vamos a escribir todo esto. Y lo mismo pasa con el otro sumando, ¿no es cierto? Entonces acá ¿qué tendríamos? Tendríamos que esto es menos 2 multiplicado por... Acá vamos a colocar esto así. Vamos a evaluar x al cubo sobre 3. Hay que evaluarlo cuando x es igual a 2, entonces ahí sería 2 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. Recuerden que les dije que hay que evaluar los extremos y luego sumar, calcular la diferencia, ¿no es cierto? Entonces esos extremos se evalúan en una antiderivada, puede ser en cualquiera de ellas, ¿no es cierto? Cualquier antiderivada que nosotros encontremos. ¿Qué más? Acá voy a colocar 4 y nuevamente voy a hacer las cuentas por acá. Voy a reemplazar el 2, sería 2 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que estas dos expresiones se van a anular porque esto es 0 al cubo y 0 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces por acá vamos a escribir esto así. Esto va a ser igual a menos 2 multiplicado por, vamos a escribir esto así, 2 al cubo que es 8 sobre 3, ¿no es cierto? Y acá tenemos más, fíjense que acá tenemos 4 sobre 2 que sería 2. Acá vamos a escribir esto así, sería 2 por 4 sería 8, ¿no es cierto? Ya está.
¿Qué más tenemos por acá? Vamos a escribir esto, sí, sería menos 16 tercios. Y como tenemos que esto nos da 8 vamos a multiplicarlo por 3 para que sea 24 tercios. Y cuando hacemos la diferencia acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar simplemente 8 tercios, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el área que nosotros estamos encontrando, ¿no? El área es equivalente, es igual a 8 tercios, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar nuestra respuesta, ¿no? Entonces acá nuestra respuesta, ¿cómo sería? El área encerrada por las curvas es igual a 8 tercios. Vamos a colocar esto así. 8 sobre 3. Y bueno, normalmente en los problemas se les da las unidades. De repente esto está en centímetros. Como esa área sería centímetros cuadrados. Si las longitudes estarían dadas en metros, serían metros cuadrados. Acá normalmente se suele colocar un U, unidades, ¿no? Unidades al cuadrado serían. Entonces esta sería nuestra respuesta para este ejercicio, ¿no? Voy a colocarlo por acá. Y con esto terminaríamos este ejercicio y bueno, ya vamos a continuar en el siguiente video.